El humo de incendios forestales representa riesgos serios para más de 200,000 trabajadores agrícolas en el Pacífico Noroeste cada año. Aire limpio, trabajadores seguros. Consejos ante condiciones de humo. El humo de incendios forestales no solo es incómodo, también puede dañar seriamente tu salud y afectar tu capacidad de trabajar. El humo de incendios forestales contiene partículas tan pequeñas que son invisibles al ojo humano, pero pueden irritar tus ojos, nariz y garganta. Algunas de las partículas más pequeñas se llaman PM2.5 o partículas finas y son mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano, pudiendo entrar en los pulmones y el torrente sanguíneo o sangre. Las bandanas, pañuelos o paliacates, las bufandas, camisetas, cubrebocas y mascarillas quirúrgicas no te protegen de inhalar estas partículas pequeñas. En su lugar, usa mascarillas N95. La exposición a corto plazo puede causar síntomas como secreción nasal, ardor en los ojos, dolores de cabeza, tos, sibilancias y dificultad para respirar. Con el tiempo, respirar humo de incendios forestales puede ocasionar problemas de salud graves, como ataques de asma, dolor en el pecho, problemas cardíacos, daño pulmonar e incluso aumentar el riesgo de cáncer, ansiedad y depresión. Si tienes síntomas por exposición al humo, notifica a tu supervisor inmediatamente. Los trabajadores jóvenes tienen un mayor riesgo de sufrir daños permanentes por la exposición al humo de incendios forestales porque sus pulmones aún están en desarrollo. El riesgo también puede ser mayor para cualquier persona que haya tenido una enfermedad del corazón o respiratoria, que esté embarazada, sea fumadora, diabética, que tenga más de 65 años o que pase mucho tiempo realizando trabajos físicos intensos en aire con humo. Adicionalmente, el humo de los incendios forestales puede afectar la salud mental de cualquier persona al causar estrés, limitar actividades al aire libre, provocar aislamiento y por la interrupción de las rutinas diarias. El reconocer indicios tempranos como oler humo, sentir irritación en los ojos o tener la garganta rasposa es crucial para protegerte y a tu familia. El índice de calidad del aire, o AQI por sus siglas en inglés, nos ayuda a entender cuánto humo tiene el aire. Utiliza colores y categorías para ayudar al público a saber cuándo debe tener precaución con el humo. En el trabajo, ciertos niveles del índice de calidad del aire son importantes porque indican qué acciones deben tomarse para mantenerse seguro. En este video hablaremos sobre los números del índice de calidad del aire que más importan en el lugar de trabajo en Washington. Tu empleador tiene responsabilidades específicas según los niveles del índice de calidad del aire. Por debajo de un índice de calidad del aire de 72, los empleadores deben tener un plan de respuesta al humo, establecer una clara comunicación con los trabajadores, capacitar a los trabajadores y además hacer preparativos para tratamiento médico de trabajadores que se enfermen por la exposición al humo. Cuando el índice de calidad del aire es de 72 o mayor, los empleadores deben notificarte sobre las condiciones de humo y proporcionar mascarillas N95. Solamente los empleados que hayan recibido capacitación en seguridad contra el humo de incendios forestales deben trabajar al aire libre. Cuando el índice de calidad del aire es de 101 o mayor, los empleadores deben activar el plan de respuesta, proporcionar mascarillas N95 y asegurarse de que los trabajadores sepan cómo colocarse la mascarilla N95. Los trabajadores deben verificar el sellado de la mascarilla para asegurarse de que están protegidos.
Verifica el sellado de tu mascarilla N95 siguiendo estos 2 pasos. 1. Inhala con fuerza. Al hacerlo, la mascarilla debe colapsar ligeramente. 2. Exhala. Cuando lo hagas, no debes sentir fugas de aire por los bordes. El vello facial puede impedir un buen sellado. Afeita las áreas donde la mascarilla hace contacto con tu rostro, lo que usualmente es alrededor de las mejillas o cachetes y la barbilla. Cuando el índice de calidad del aire es de 351 o mayor, los empleadores deben proporcionar áreas con aire limpio, dar mascarillas N95 y reubicar y brindar atención médica inmediata a los trabajadores que presenten síntomas. Por encima de un índice de calidad del aire de 849, se requiere que los trabajadores utilicen respiradores en el trabajo. Los empleadores deben proporcionar respiradores y se deben llevar a cabo pruebas de ajuste de los mismos, además de evaluaciones médicas. Cuando el índice de calidad del aire es de 957 o mayor, tu empleador debe proporcionarte un respirador especial que tenga un factor de protección asignado de 25. Estos requisitos para el lugar de trabajo son para Washington. Los estados de Oregón y California también tienen reglas sobre el humo de incendios forestales, pero con diferentes niveles de índice de calidad del aire que generan requisitos para el empleador, como cuándo los empleadores deben proporcionar respiradores a los trabajadores y cuándo el uso de respiradores es obligatorio. Asegúrate de consultar con tu empleador. Una buena capacitación cada año y una comunicación clara por parte de los empleadores ayudan a proteger tu salud y mantenerte seguro en caso de humo por incendios forestales. Es importante usar una mascarilla N95 sin importar qué tan fuerte o saludable seas. Protégete en casa. Mantén ventanas y puertas cerradas. Usa purificadores de aire portátiles o aire acondicionado. Evita actividades en ambientes cerrados, como en casa, que puedan crear polvo o humo, como aspirar, prender velas, quemar incienso o madera y cocinar en ambientes cerrados, como en casa. Cocina al aire libre utilizando una mascarilla N95 o usa un horno de microondas en ambientes cerrados, como en casa. En el interior del vehículo, mantén las ventanas cerradas, usa tu mascarilla N95 y activa la función de recirculación para filtrar el aire interior y prevenir la entrada de aire con humo. Para dudas respecto a salud y seguridad, llama al 1-800-423-7233 y presiona el número 2. Para emergencias, llama al 911. Mantente informado y mantente seguro. Para más detalles, visita el sitio web de Panache.